Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, creo que todos tienen algo que opinar. Tú habías preparado también algo sobre este tema, Venus Rey. Pues Sí. te escuchamos y creo que todos tenemos una opinión. Que yo pido que sean opiniones que no se parezcan al contenido de esta comunicación que emitió el gobierno de México, por favor. Sí, Eduardo. Basadas en la realidad, basadas en la razón, basadas en los datos y en los hechos. Basadas en la razón, en los datos y en los hechos. 3 observaciones muy breves, Eduardo. La primera de ellas tiene que ver, yo no sé si conscientemente o inconscientemente, hay una parte que en lo personal me parece sumamente agresiva e irresponsable en el comunicado de México. La parte donde cita a Benito Juárez, en donde les dice, deberían aprender lo que dijo el gran mexicano presidente Benito Juárez, y la frase célebre, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros hacemos una interpretación a contrario sensu de esta frase de Benito Juárez, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si son irrespetuosos y se meten en lo que no les concierne, entonces no habrá paz. Eso me parece de todo el documento, quizá la sección más desafortunada. Número 2, solo recalcar, tengo a la vista el acuerdo global con la Unión Europea y hay todo un artículo dedicado a la cooperación sobre los derechos humanos y la democracia como valores fundamentales de los europeos y se supone que valores fundamentales de los mexicanos. Yo no he visto, que yo sepa, hasta ahorita México no ha repudiado ese acuerdo, ¿verdad? No lo ha repudiado. Bien, entonces que México está comprometido al respeto de los derechos humanos. Exactamente. Y me parece que con las invectivas que lanza el presidente en su conferencia de la mañana a los periodistas, a los medios, pues me parece que no abona al espíritu de este acuerdo. Mira, yo siempre he dicho que el presidente tiene derecho a decir lo que piensa, pero hay formas de decir lo que piensa. Por supuesto. Y su tono se ha vuelto cada vez más personal contra los periodistas con los que él no está de acuerdo. Se mete en la vida privada. Yo nunca me he metido, ni creo que me meteré en la vida privada del presidente ni de sus familiares, a menos que haya un evidente delito que perseguir. Pero el presidente no puede tomar las cosas personales. Es el presidente, les guste o no a muchos que me oyen, de todos los mexicanos. Sí. Y número 3, Eduardo, por último, me parece que queda muy mal parado Marcelo Ebrard, el canciller, porque fue olímpicamente ignorado. O sea, ni siquiera supo que esta resolución, esta comunicación la había redactado el presidente y la habían subido a la página oficial. Me parece muy triste su situación. Bueno, yo hice un tuit que decía, es evidente que a Marcelo Ebrard no le pidieron su opinión sobre la carta basura que AMLO le envió al Parlamento Europeo, y eso corrobora que no tiene la más mínima oportunidad de ser candidato presidencial de Morena. Si tiene dignidad, debe renunciar y buscar candidatura presidencial de una alianza opositora. Esa decisión lo haría muy popular entre quienes quieren un cambio hacia la cordura. O sea, yo me acuerdo, y no es una comparación, pero en 2014, cuando Felipe Calderón renunció a ser secretario de Energía porque Vicente Fox lo criticó por destaparse como candidato, ganó muchos puntos, porque la gente vio, este sí tiene valor, este se le puso al brinco a Vicente Fox. A ver, Bernardino, tú hacías alusión al origen de este acuerdo. Sí, Eduardo, yo recuerdo que en aquellas negociaciones con México y la Unión Europea, una de las condiciones era justamente que se respetaran los derechos humanos en nuestro país para poder llevar a cabo todo este tipo de negociaciones. Y por eso también ahí viene una serie de reformas a la Constitución, a las leyes, en la materia de derechos humanos, y también la obligación de cualquier presidente de la República, también lo menciona la Constitución, es promover y respetar los derechos humanos tanto en México como en los demás países, ¿no? Entonces, pues creo que eso hay que entenderlo y dejarlo muy claro en ese sentido. Ahora, el presidente dice, el Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores. Y tiene razón, ya no estamos viendo, por lo menos no nos enteramos de desapariciones forzadas por parte de policías o militares o ejecuciones extrajudiciales, como ocurrieron mucho el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo. Tiene razón en eso el presidente, pero la violación de derechos humanos
no solamente es violenta, puede ser verbalmente violenta y puede ser predisponiendo a la opinión pública en contra de un grupo de personas a través de azuzarlas en contra de este grupo de personas. Entonces, pudiera, no sé, tú eres el abogado y especialista en eso, pudiera haber una violación de los derechos humanos de estas personas, ¿no, Bernardino? Sí, Eduardo, es que no solamente es la violación de derechos humanos, no solamente es cuando hay un crimen, no hay un delito, ¿no? También hay, por ejemplo, si tú acudes a un servicio médico y no te dan una atención adecuada, pues están violentando algún derecho humano, por ejemplo, o el ejercicio de una autoridad que esté violentando tu derecho humano. Entonces, y ahí vemos... O cuando la gente en un estadio de fútbol grita una palabra insolente que critica a gente de otras preferencias sexuales, es una violación de derechos humanos. Sí, a ver, Mónica. Aquí veo varias cosas. Primero, es una fotografía, el hecho mismo es una fotografía que revela la correlación de fuerzas internas dentro de los grupos de Morena. Se ve quién tiene la oreja del presidente, a quién le hace caso y a quién ya de plano ni siquiera consulta, que es el caso de Marcelo Ebrard. Entonces, esto es un dato importante. Es lo que aparece ser. Suponemos por ahí, o sea, da la impresión... No más falta que Marcelo Ebrard diga que a él lo consultaron. Hay un meme muy chistoso que alguien lanzó hoy que se me hizo tan chistoso que lo tuve que repetir. Se ve un teléfono de un chat donde dice Andrés Manuel Online. Estoy con Chucho y unos cuates escribiendo un comunicado para el Parlamento Europeo. Lo revisas cuando acabemos. Olvídalo, ya lo mandé, jejejeje. Pues tal cual. Lo otro, bueno, ¿quién tiene la confianza del presidente? Es más claro. Hay una negligencia en derechos humanos básicamente de los periodistas. Negligencia en temas diplomáticos. No se entiende qué quiere decir diplomacia en este gobierno. 3, tenemos un injerencismo del gobierno de México con las decisiones y las opiniones del Parlamento Europeo. Eso también es real. O sea, si habla de Juárez y que el derecho y bla, 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 él está metiéndose en la opinión de un gobierno multinacional. Pero alguien diría que está haciéndolo para defenderse de la injerencia, que no es cierto, de la injerencia del Parlamento Europeo. Ahí me lo acabas de decir. Alguien pensaría eso, pero la realidad es otra. Y por el otro lado, lo que es claro es que el tema de seguridad en este país no está resuelto y con cortinas de humo pretenden resolverlo. Bueno, la verdad, del comunicado lo que no le gustó al presidente es que lo mencionaran. Si el comunicado nomás hubiera dicho, instamos a las autoridades, o sea, muy diplomáticamente, no hubiera pasado nada. Pero el comunicado es muy claro, es muy preciso y dice que el presidente es el que está promoviendo pues, esta situación antiperiodistas. O sea, más claro no puede ser. Juan. Hay algo que queda muy claro, que en los últimos 30 años, desde que firmamos esos acuerdos con la entonces, Unión Europea y con el TLC, se ponía como condición el respeto a los derechos humanos. Qué lamentable que 30 años después nos siguen enmendando la plana exactamente en la misma dirección y en el mismo sentido. Quiere decir que hemos avanzado muy poco como país en el respeto de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Bueno, yo creo que lo que México debería hacer es abrogar y repudiar estos acuerdos para ya no tener que ser, bueno, lo van a hacer criticando, ¿no? Pero entonces sí podrá decir injerencistas porque no tenemos acuerdo. En fin, así está el asunto. Creo que ya... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.